Hola, hola a todos, buen día. Bienvenidas todas las personas que se conectan a las redes, todas las personas que están en la locación de la iglesia. Qué alegría regresar a casa. Bueno, arranquemos este domingo con oración para analizar nuestros corazones para el mensaje que Dios ha preparado para nosotros el día de hoy. Dios Padre, te damos gracias por el restaurar, por el ayudarnos a mantenernos, a tenerte en nuestro corazón, a ser guiados por tu palabra, por tu gracia, por ser cubiertos por ella, por ser protegidos y ser aprendices, aprender día a día de todas las circunstancias, de probar nuestro discernimiento, nuestro espíritu y nuestra alma para continuar contigo, Jesús, Padre. Pedimos perdón y disculpas por las veces en las que hemos fallado, somos pecadores y estamos aprendiendo, estamos acercándonos a Dios. Esperamos que hoy sea un día espléndido, acompañado por ti, abriendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, todos nuestros sentidos para este día. Damos gracias por la provisión, por la salud, por nuestros familiares y por el inmenso e inagotable amor que nos has dado. Vamos a arrancar con nuestra alabanza. Por favor, todos pongamos los cómodos y soy libre, no hay más condenación. Ser hombre, nada de ellas, no soy esclavo más. En
¿Cómo puede ser que el buen justo se hizo hombre fuera por el más vil pecador? Como siento yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y pagó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso y de cambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy de él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevó, su perfecta vida de obediencia al Padre, yo creí que me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su plenitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso y de cambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso de cambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio,
servicio, declaramos, yo soy rey. Declaramos, yo soy rey. Gracias Dios Padre por tu sacrificio, por haber entregado tu vida por nosotros. Gracias por darnos una oportunidad, por darnos ese amor que entregaste tu vida por nosotros, por los pecadores que en este momento están buscando de ti, buscando tu camino y aferrarnos más a ti, Dios Padre. Recuerda el nombre de tu Hijo. Amén. Hola a todos, qué bueno verlos. Para el servicio de hoy ya vamos a iniciar. Los chiquitines, los campeones todos nos esperan en el segundo piso para su clase dominical. Todas las personas que necesiten Biblia pueden alzar la mano para que les traigamos una para el estudio de hoy. ¿Todos están bien? Y vamos a ver un video para arrancar el servicio. Bueno, muy buenos días para todos. Qué alegría verles el día de hoy. Les invito para que por favor podamos tener nuestra Biblia abierta en el libro de Gálatas, capítulo 3. Mi nombre es Arley Niño, tengo el privilegio de compartir con ustedes la escritura el día de hoy. Y lo que vamos a hacer es, antes de iniciar, coloquemos nuestro teléfono en silencio, en modo avión, para no distraernos, y que sea el Señor el que nos esté instruyendo el día de hoy. Entonces, vamos a estar en Gálatas, capítulo 3, versículos del 25 al 29, o sea, todo lo que queda de Gálatas, y vamos a iniciar el capítulo 4 hasta el versículo 7. Eso es lo que vamos a mirar el día de hoy. Entonces, acompáñenme en una oración para que sea el Señor el que nos esté dirigiendo y guiando en el estudio de la palabra del día de hoy. Padre amado, gracias Señor, gracias por este tiempo que nos das, por el privilegio de poder ser edificados a través de tu palabra, Señor. Yo te ruego, te clamo, te suplico, Señor, que si hay algo que quede el día de hoy de tu estudio y de tu palabra, sea darte la gloria y la honra en todo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de edificarnos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, estamos en una serie de Gálatas que se llama La verdad del Evangelio. Y sé que a veces suena como frase de cajón, porque se dice la verdad, tenemos la verdad de la verdad, pero vamos a mirar la verdad del Evangelio, que es lo que enmarca el libro de Gálatas. Y para poder continuar de manera de contexto, para quien nos visita por primera vez, la idea, la forma en la que desarrollamos los domingos es el estudio sistemático capítulo a capítulo, versículo a versículo. Entonces, sí, muy bien, hoy estamos en Gálatas capítulo 3, versículos del 25 al 29, pues en la ruta anterior, o sea, el domingo pasado, lo que vimos fue Gálatas capítulo 3, versículos del 15 al 25, y el título de la enseñanza del domingo anterior fue La ley, el camino para llegar a los pies de Cristo. Y se escucha un poco como extraño, ¿cómo así que la ley es el camino para llegar a los pies de Cristo? Y vimos en el estudio de la ruta de la enseñanza, y vimos cómo es mediante quién eres hijo tú, cómo eres hijo tú. También vimos que nuestra herencia es en adopción por y para Cristo.
por y para Cristo. Y recordamos que la ley tenía como resultado algo, la ley, y era la maldición, porque demostraba la indignidad del hombre para recibir una bendición libre e incondicional. Si el hombre debía recibir bendición, debería provenir de la gracia, no por la ley. ¿Por qué? Porque nosotros nos pusimos a mirar y el domingo pasado decíamos, bueno, vamos a mirar los mandamientos. Mandamiento 1, vamos a hablar de los 10 nada más. Vámonos con el primero, amar al Señor sobre todas las cosas. ¿Quién lo cumple? Nadie. Y entonces, ¿cómo vamos a nosotros a ganarnos algo de una bendición si cumplimos el primero? ¿Sí? Y vemos también cómo Santiago nos dice que el que infringe un punto de la ley es culpable de toda la ley. Y entonces es donde decimos, uy, venga, el panorama no se ve nada favorable para nosotros. ¿Cómo nos podemos salvar y cómo podemos llegar a los pies de Cristo? Por la gracia. La gracia, que es Jesús, el don, el regalo. Ok. Y empieza a tener un sentido más interesante. Y vimos también cómo la participación en el mensaje anterior, esto es un flashback rápido, como la participación de Moisés y de los ángeles hablaban de la distancia entre Dios y el pueblo. ¿Por qué? Porque en el jardín del Edén estaba Adán, Eva y Dios, y no había ningún intermediario. Pero después, cuando Israel está cautivo y Moisés lo saca, y hay un intermediario, el intermediario es Moisés. Y vimos también cómo los ángeles estaban allí también participando en esta situación, y vemos que esa distancia muestra que el pueblo no es apto para la presencia de Dios a causa del pecado. Vimos también que el hecho de que la ley exigiera un mediador implicaba que el hombre había de cumplir su parte del acuerdo. Y si nos ponemos a mirar los acuerdos en la Biblia, los pactos entre Dios y la humanidad, siempre cumplía Dios y siempre fallaba la humanidad. ¿Cuál pacto se cumplió en donde Dios pactó con él mismo? Ese fue el pacto que se cumplió. Y vimos también como Romanos 8:3 decía, en efecto la ley no puede liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, que es la humana, para que se ofreciera el sacrificio por el pecado, así condenó Dios al pecado en la carne de ¿quién? De Jesús. ¡Wow! Vimos también cómo la ley nos conduce a Cristo, entonces sabiendo que la ley, si bien está allí y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y que la ley no salvaba a nadie, sino más bien al ver que nadie la podía cumplir eran condenados, pues al vernos nosotros parados en esa condenación y mirar la ley y decir, wow, la ley es necesaria para que yo busque a un Salvador, me lleva a Cristo. Para llegar a los pies de Cristo es necesaria la ley, siendo el camino que muestra que mi pecado está ahí y que yo incumplo y que necesito haber la necesidad para llegar a Cristo en mi vida, y sin Él pues no puedo, sin Cristo no puedo. Al fin que la ley buena o mala, decíamos la vez pasada, y hablamos de 1 Timoteo capítulo 1 versículos del 8 al 10, en donde decimos, ahora sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido, decíamos. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los malvados y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que matan a sus propios padres, para los asesinos, para los inmorales y para los que practican la homosexualidad, para los traficantes de esclavos, los mentirosos y los que juran con falsedad. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. Wow. Y entonces ahí es donde miramos, la ley es para quién. Para mí. Ahí es donde uno dice, la ley es para mí. A veces uno dice, ¿sí se han dado cuenta que a veces uno dice, este mensaje está tan bueno para dárselo a esta persona para que lo escuche porque esa persona lo necesita? No, la ley es para mí. La ley es para mí. El que necesita escucharlo primero soy yo. Y es muy interesante ver también cómo Romanos 7:12 dice, concluimos pues que la ley es santa
y que el mandamiento santo, justo y bueno en Cristo no necesitamos nada diferente a lo que Cristo hizo por nosotros, a mi vida y salvación, no por lo que soy, no por lo que yo hago, sino por lo que Él hace. Wow. Y entonces vemos, y así a manera de introducción, la vez pasada hablamos de qué venía en Gálatas, y podemos ver que Gálatas es una sombra grande de lo que habla Romanos, pero también vemos cómo en definitiva Pablo está ahorita en este punto defendiendo la doctrina, teniendo en cuenta que en ese momento histórico habían judíos dentro de la iglesia que estaban diciendo que el evangelio de Jesús solito no bastaba y que el evangelio de Jesús estaba bien ahí, pero que aparte de eso tocaba hacer obras y tocaba hacer cosas, como el tema de la circuncisión. Y hoy, entonces, esto nos lleva para poder ir a la enseñanza del día de hoy, y el título de la enseñanza del día de hoy es este: hijos verdaderos en Cristo. Hijos verdaderos en Cristo. Y sí, se escucha también un poquito extraño, porque cuando uno habla de verdad, si hay verdad, al otro lado hay mentira. Y la otra cosa es el conector, y es en Cristo. ¿Por qué? Porque uno mira la Biblia y también dice que hay hijos del diablo. Es que no solamente hay hijos de Cristo, también hay hijos del diablo. Pero vamos a mirar específicamente los hijos verdaderos en Cristo. Y para esto entonces tenemos la ruta de la enseñanza. La ruta de la enseñanza es como cuando tú te vas a subir a un bus y necesitas ir a la Plaza Bolívar y miras a ver si este dice Plaza Bolívar o más bien me lleva para el terminal antiguo o me lleva para el terminal nuevo. Entonces, la ruta de la enseñanza el día de hoy son solamente 2 punticos. Y los 2 punticos es mediante quién eres hijo, es el primer punto. Mediante quién eres hijo. Es el primer puntico. Y el puntico número 2 es: nuestra herencia es en adopción por y para Cristo. Nuestra herencia es en adopción por y para Cristo. Y dicho eso, entonces los animo para que por favor leamos juntos la palabra y vayamos a Gálatas capítulo 3, versículos del 25 al 29. Y vamos a leer hasta el versículo 7 del capítulo 4. Entonces la primera parte dice así. Versículo 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Versículo 29 de Gálatas 3. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Gálatas capítulo 4, versículo 1. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia a un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Wow. Leyendo después la escritura, permítanme volver a orar. Padre Santo, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, y te ruego, Padre Santo, que no permitas que sea desviada tu mensaje, tu palabra, ni a izquierda ni a derecha, sino que sea el entendimiento dado de la mejor manera, Señor, a nosotros, tus hijos, Señor. Y de no ayudarnos también a poder verte, Padre Santo, en el santo y poderoso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.
Entonces, recordemos el nombre de la enseñanza es hijos verdaderos en Cristo, y vamos a mirar el versículo 25. Vámonos ahí un poquito y miramos el versículo 25. Y el versículo 25 dice: pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Otra traducción dice: y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Tutora o tutor. Y entonces, para conectarnos, miren la imagen de un tutor ortopédico. Esta es la imagen de un tutor ortopédico. ¿Alguien se había imaginado un tutor ortopédico alguna vez o ha pasado por un tutor ortopédico? Yo he pasado por un tutor ortopédico y es hoy. Qué difícil es. Pero un tutor ortopédico es externo y es un dispositivo que se utiliza en la traumatología para brindar estabilidad temporal. Otra vez repito eso, temporal, para unas fracturas complejas con el fin de lograr una estabilidad normalizada en el hueso que se ha roto. Eso es un tutor. Y dirán ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la enseñanza? Bueno, pues entendiendo que el tutor es la ley y que la ley es temporal y está dando una estabilidad espiritual para cuando venga Cristo, hablando específicamente de ese momento. Oh, ok. O sea que las personas que estaban en el momento de la línea de tiempo en donde Cristo no había nacido, todavía no había venido al mundo, se regían ¿por qué? Por la ley. Ahora, después que viene Cristo, ¿nos regimos por la ley o por Cristo? Por Cristo. Pero miramos la ley también. Solamente que ya la ley no nos sujeta ni nos condena porque estamos en Cristo. Entonces recordamos que estamos en la segunda parte general de Gálatas, y teniendo en cuenta que en la primera parte Pablo toma una parte personal y es de los capítulos 1 y 2 de Gálatas. En la parte 2 es la parte doctrinal y Pablo está defendiendo la justificación por la fe en estos capítulos 3 y 4, y la última parte es la parte práctica de Gálatas, que es en donde él defiende la libertad cristiana en el Espíritu, capítulos 5 y 6, y se acabó Gálatas. Y ahorita estamos entonces en la parte doctrinal donde Pablo defiende la justificación por la fe. Eso es lo que Pablo está haciendo. Y vamos a ir entonces al puntico número 1. Puntico número 1, que es: ¿mediante quién eres hijo? ¿Mediante quién eres hijo? Y uno podría decir, pues yo soy hijo porque pues, por mis papás. Muy bien, sanguíneamente sí. Y vamos a mirar el versículo 26, que dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y entra entonces la primera preguntita: ¿y quién son todos ustedes? Porque ahí está diciendo, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y uno diría, los hijos de Dios. Ok, ya lo hemos visto en otros escenarios y en otros momentos, inclusive en discipulados o conversaciones. Pero la pregunta es esta: ¿todos somos hijos de Dios? No. Increíble. Ustedes se ven, yo no sé, bueno, sé que los que están nuevos o las personas que están acá, ¿se acuerdan que tiempo atrás la primera pregunta era, ¿todos somos hijos de Dios? Y algunos decían, sí, todos somos hijos de Dios. Oh, wow. Y ahorita, inclusive, les comentaba que en ese entonces estaba enseñando yo clases en el colegio y les decía a los niños, hey, venga, todos son hijos de Dios. Y uno que levantó la mano y dijo, profe, depende. Y esa fue la mejor respuesta que pude haber recibido yo. Porque uno dice, ¿depende de qué? Pues vamos a mirar la escritura. El verso, ahorita, ese verso nos está mostrando que es mediante ¿qué? La fe. Pero la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, no, es que yo creo en Jesús, en el Señor, yo tengo fe, yo soy creyente. Sí, pero ¿en qué cree? Esa es la cosa, ¿en qué cree? ¿En quién cree? ¿A quién le cree? Porque una cosa es decir, yo soy creyente, y otra cosa es decir, yo le creo al Señor. Cuando dice yo le creo al Señor, yo le creo a lo que dice el Señor en su palabra. Y ahí sí hay una diferencia. Uno diría, no, que no son tan diferentes. Pero una cosa es decir creo en Dios y otra cosa es decir le creo a lo que dice Dios en su palabra.
Porque mucha gente puede decir, yo creo en Dios, pero hey, ¿tú sabías que dice esto? No, venga, en eso no, y no es, eso no. Yo no creo en eso, pero es que lo dice la palabra. ¿Cómo no vas a creer si ahí lo dice? Miren cómo Juan 1:12, uno de los versículos que a mí tanto, de verdad, si hay uno de los versículos que me encanta, es Juan 1:12. ¿Por qué? ¿Dios quiere que todos sean hijos de Dios? Sí. Sí, Dios quisiera que todos fuéramos hijos de Dios. ¿La realidad es que todos son hijos de Dios? No. Y el depende lo dice aquí, Juan capítulo 1, versículo 12. En la nueva versión internacional, que es la que tenemos acá en la iglesia, dice, mas a cuantos lo recibieron. O sea, para ser hijos de Dios, ¿qué toca hacer? Recibirlo. Y después dice, a los que creen en su nombre. O sea, que toca hacer otra cosa. Creer en su nombre. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea que el derecho de ser llamado hijo de Dios viene con dos cosas que hay que hacer: recibir y creer. No era así como así. No era así como así. Miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente lo dice: pero a todos los que creyeron en y lo recibieron. Y me encanta aquí esta traducción, porque una cosa es y otra cosa es o. No, toca hacer y una cosa y la otra para poder ser llamados hijos de Dios, porque hay unos que le creen pero no lo reciben, y entonces son hijos a medias. Y ustedes saben que lo que es a medias es como el casi gol. ¿Fue o no fue gol? No, casi fue gol, pero el marcador, ¿qué dice? No fue gol. Entonces es así, es mirarlo así, de esa manera. Cuando uno dice, venga, sí, yo creo, pero no lo recibo, pues está en proceso de ser hijo, pero todavía no es hijo. Increíble, increíble. Porque mira, hay muchas personas que de pronto cuando tú les compartes de Dios, ellos dicen, no, si yo soy hijo de Dios, es que yo creo. Y la otra parte de recibirlo, no me vengaría con el fanatismo ni con nada de eso. No, yo creo como todos. Ok, entonces todos, o la gran mayoría de quien se puede estar refiriendo, no son hijos, están en proceso. Muy bien, miren cómo lo dice la Nueva Biblia de las Américas. Pero todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, lo puse en las tres traducciones para que veamos que la composición del verso, cuando tiene una composición diferente, está mostrando la misma esencia. Y es que yo tengo que recibir y creer en Él para ser hijo de Dios. Si no, no soy hijo de Dios. Si nosotros vemos el versículo, que es el 26, dicen que todos ustedes, entonces ya vimos quiénes son los ustedes. Él se está refiriendo a los que lo recibieron y creyeron en Él, mediante la fe en Cristo Jesús. Si se dan cuenta que Gálatas está diciendo lo mismo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Increíble. Y si miramos la palabra fe, vamos a mirar la palabra fe. En el original no fue español como nosotros pensaríamos, sino el original del Nuevo Testamento es griego. Y en el original del griego, la palabra fe es pistis. Pistis. ¿Qué significa pistis? Fidelidad, credibilidad, convicción y veracidad. No es solamente yo tenga fe, como nosotros a veces escuchamos por fuera la palabra como muletilla de tenga fe, tenga fe. No, eso de tenga fe no es tan así. El tenga fe va más profundo, porque tenga fe, sea fiel, tenga credibilidad, tenga convicción y tenga la veracidad. Eso es fe, no es el solo tenga fe y ya. Ahora, ¿qué muestra la fe? Miren, la fe muestra algo muy interesante. La fe muestra más que creencia. La fe muestra más que creencia. Mientras que la creencia puede solamente aceptar hechos, la fe es confianza y compromiso y lleva lealtad. ¿A quién? En Cristo Jesús.
al Señor. La fe tiene una acción y obediencia. La verdadera fe no es estática. No es tenga fe y quédese ahí. No es estática. Se manifiesta en acciones. La fe se manifiesta en obediencia y en un cambio de comportamiento. Eso es tener fe. Es una cosa dinámica. La fe es un don y certeza. Se describe como un regalo divino. Y la certeza es la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Es confianza sin reservas. Y entonces aquí entra una cosa difícil, teniendo en cuenta que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es que yo no puedo tener una reserva. O sea, esto implica entregarse a Dios sabiendo que Él moverá en el momento perfecto, quizá no en el que yo deseo, pero sí en el momento perfecto, que Él va a obrar. La fe es esa confianza sin reservas, como en el momento en el que yo digo, venga, yo no veo que está pasando nada. Yo no veo que está pasando nada. Dios, yo no veo que esté pasando nada. Ahora, el hecho de que tú no veas que no está pasando nada, no quiere decir que no esté pasando nada. Dios sí está haciendo algo. Que tú no lo veas es otra cosa. Y entonces la oración no debería de ser, Señor, yo no veo que no esté pasando nada, sino, Señor, permíteme ver lo que yo no veo que tú estás haciendo en este momento, porque está pasando algo. Wow. Es diferente la cosa, es diferente la situación. Versículo 27. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ok. Y entonces vamos a mirar que este verso muestra dos acciones en la persona. Dos. Y lo vamos a mirar en la siguiente diapositiva. El primero, han sido bautizados en Cristo. Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan de un momento en donde Pablo fue y rebautizó a alguien? A dos personas fue la rebautizó en la Escritura. Y él les dijo, venga, ¿y ustedes ya saben que Jesús vino? ¿Ya vino? Si Jesús ya vino, ya murió, ya resucitó y está sentado a la diestra del Padre. No sabíamos que ya había venido. ¿Y entonces de quién fueron bautizados ustedes? No, pues en el arrepentimiento y en el tema de Juan el Bautista. Y Pablo vuelve y los bautiza en Cristo. En Cristo. Entonces, ser bautizados en Cristo, ¿qué significa? Es la unión con Cristo que tiene el momento, tiene un lugar en el momento de la conversión y da testimonio y se aclara en el bautismo. Ok, el bautizo o el bautismo no salva a nadie. El bautismo no salva a nadie. Es que cuando yo me bautizo, yo lo que hago es un momento de exposición, un momento de testimonio y doy claridad en el bautismo con agua, el cual no hace a nadie un miembro de Cristo ni heredero del reino de Dios. Ahora, sí tenemos que tener en cuenta que el bautismo es una parte de obediencia al Señor, pero usualmente la mejor manera de que uno quede bien bautizado es esta. Yo recibo al Señor primero y me bautizo después. Porque es como el eunuco. Estaba hablando con Pedro y le dice Pedro, ¿y qué te pide ser bautizado? Pues nada, porque yo ya recibí al Señor. Si se dan cuenta que es primero recibirlo y después bautizarse. Porque si uno se bautiza y no está convencido, va a quedar confundido. Vamos a decirle, pues madre, yo quedé mal bautizado. Yo necesito que me bauticen otra vez. Y luego se bautiza, no, también quedé mal bautizado, venga, toca otra vez. Y después, no, venga, yo tengo que ir a otra o me muevo de iglesia. Porque a veces el Señor no mueve a uno por cuestiones de trabajo, laborales, ¿no? Entonces, no es que yo ya me bauticé, no, pero es que tienes que bautizarte acá, porque te bautizaron allá y ese bautizo allá no vale. Entonces no nos bautizamos en Cristo, no es en el nombre de la iglesia donde yo asisto, sino yo me bautizo en Cristo, teniendo en cuenta que las iglesias son de Cristo. Es diferente. Muy bien, ahora vamos a mirar la segunda acción. Y la segunda acción, antes de ir a eso, es esta. Usted ve esas imágenes y dice, oh, ok, ahí hay un uniforme de soldado. Y luego hay una bata de
médico, y luego hay un uniforme de bombero. O sea que el que se pone el uniforme de soldado es un soldado. El que se pone la bata es un médico, quitando el tema del 31. ¿Sí? Y el que se pone el uniforme de bombero es un bombero. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo? Ok. La parte 2 es revestidos en Cristo. Revestidos en Cristo. Y ese revestidos en Cristo es así como el soldado se proclama miembro del ejército cuando se viste con su uniforme, y el médico y el bombero, igualmente el creyente se identifica como que pertenece a Cristo cuando se bautiza en agua. Con eso se expresa de una manera pública el sometimiento a la conducción y a la autoridad de Cristo. Es la autoridad de Cristo y manifiesta de una externa manera que es el Hijo de Dios. Y repito la última parte porque es clave. El que se está bautizando manifiesta de una manera externa. O sea, todos los de afuera ven que él está diciendo: yo soy un hijo de Dios. Y si muy bien hay una parte externa, hay otra parte interna. Y entonces, ya que internamente un hijo de Dios es ¿quién? El que recibe y cree en Cristo. ¿Se acuerdan que lo habíamos leído anteriormente? Entonces, si muy bien hay una cosa externa que puede manifestarse en el bautismo donde dice: hey, me acabo de bautizar. Si mírenme todos. Si yo me sigo portando como en el mundo, pues entonces no me estoy portando como un hijo digno de Dios. Pero no necesariamente, internamente, pudo haber sido un hijo de Dios. ¿Sí? Ese es el tema que cuando tratamos nosotros de hacer el bautismo, les explicamos. No porque se necesita hacer un curso para el bautismo, sino porque se necesita saber qué significa y qué no significa. ¿Sí? Y ahí entonces la cosa va cambiando. Va cambiando. ¿Por qué? Miremoslo tan sencillo como esto. No todo lo que sale de McDonald's es una hamburguesa. No todo lo que sale de un parqueadero es un carro. Y no todo quien sale de una iglesia necesariamente es un creyente. O de una iglesia cristiana es un cristiano. Porque depende de la parte interna. Depende de la parte en donde yo creí y recibí al Señor. Ahí es donde la cosa cambia. ¿Por qué? Porque mucha gente puede ir al grupo de hombres, al grupo de mujeres, al grupo de oración, al grupo de jóvenes, a la vigilia, al ayuno los domingos, y no haber recibido todavía ni creído en el Señor. Y es ahí en donde inclusive vemos la escritura como dice: no, Señor, pero si es que yo expulsé demonios en tu nombre. Y arriba el Señor: ok, pero yo no te conozco. ¿Y por qué no lo conoce? Porque quizá no lo recibió y creyó en él. Esa es la cosa. Si cambia de una manera drástica. Versículo 28. Y entonces el versículo 28 dice: ya no hay ni no judío, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Y entonces entra en él: sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Otra vez, tengan en cuenta que todos ustedes son los hijos de Dios, los que han recibido y creído en el Señor. ¿Sí? No podemos decir que todas las personas que viven en Tunja son hijos de Dios. Anhelamos que pase eso, pero la realidad es que todavía no es así. ¿Sí? Entonces, en este momento, lo que él está diciendo aquí es que él ya no hay aquí una diferenciación. ¿Sí? Si vemos el tema de la ley es en el Antiguo Testamento está la ley. ¿En dónde está la ley? En los 5 primeros libros de la Biblia, que son ¿qué? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí está la ley, esa es la ley. Y vemos que en la ley se hacía una distinción de clases. Sí había una distinción de clases. Y lo vamos a mirar en el siguiente versículo, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Lo resaltado es en donde está la diferenciación. Porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. ¿Hablando de quién? De Israel. Él te eligió para que fueras su propiedad.
exclusiva. O sea, sí hay una diferenciación. Entre todos los pueblos de la tierra. Oh, sí había una diferenciación en la ley. Muy bien. Ahora, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. Dice, porque eres su pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te escogió para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión, de entre los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. O sea, sobre toda la tierra, Dios escogió un pueblo, y ese pueblo fue el pueblo de Israel. ¿Listo? Ahora, los que se salvan hoy en día, ¿solamente es el pueblo de Israel? No. No, porque el Señor dentro de su gracia fue y salvó a los gentiles. ¿Y saben quiénes son los gentiles? Todos los que estamos hoy acá, a menos de que tú seas de descendencia de Israel. Pero si no, eres un gentil. ¡Wow! Y en Cristo Jesús, entonces, esas diferencias entre gentil y del pueblo de Israel desaparece. Esto es por lo que se refiere a la aceptación por parte de Dios. Y entonces, hoy en día, un judío no es preferido sobre un gentil. No, ya no es así. O un libre tiene más privilegio que un esclavo. Ni es de más privilegio un hombre que una mujer. Todos están en pie de igualdad porque están en Cristo Jesús. Y entonces aquí tenemos que mirar algo con cuidado, porque esto no es para malinterpretarse. Porque entonces también alguien puede decir, venga, entonces el hombre y la mujer pueden hacer lo mismo. Miramos en las cosas, porque una cosa es el rol y otra cosa es la valía. Para el Señor un hombre es igual de valioso a una mujer. ¿Pero tienen el mismo rol? No. Pero entonces, ¿vale más el hombre por el rol que tiene que la mujer? No. ¿Pero vale lo mismo? Sí. Y entonces Dios sí reconoce la distinción entre el hombre y la mujer. O es que pongámonos a echar aquí fuercita un hombre, una mujer y yo. A ver quién gana. El hombre. ¿Cierto? O es que pongamos, si se han dado cuenta que a veces entre los hermanos, entre las chanzas de los hermanos, cuando hay hermano, hombre y mujer, ¿no? Entonces la mujer le da un calvazo al hermano de chiste, ¡pah! Y el hombre se devuelve y ¡pah! Esas chanzas, y ahí es donde salen los dichos de la abuela, venga, juego de manos, juego de marrano. No, sí, esas cosas así. Pero es la realidad. La realidad es que uno de hombre no mide su fuerza. Y uno tiene la mano más pesada que una mujer. Sí, sabemos que hay unas mujeres que tienen más pesada la mano que otras mujeres, pero venga, un hombre tiene la mano más pesada que una mujer. ¿Sí? Entonces, Dios sí reconoce la distinción entre el hombre y la mujer. Y el Nuevo Testamento contiene instrucciones dirigidas a unos y a otros. También habla por separado a los esclavos y a los amos. ¿Se acuerdan que dice ahí, venga, y esclavos, sométanse a sus amos como al Señor? Y también inclusive habla a padres y a hijos. Venga, hijos, sométanse a sus padres, pero padres, no hagan provocar a ira a sus hijos. No es lo mismo, y es por el rol. Entonces, más bien, específicamente, se refiere a nuestra posición celestial. ¿En qué? Que cuando estemos en el cielo, nuestra condición tiene una misma valía y no es igual que la terrenal. Ante Dios, el creyente judío no es superior en absoluto a un pagano convertido llamado gentil. Y es que ahí se abre los ojos, porque ¿cómo así que alguien de Israel que viene de linaje no tiene más valor que este pecador miserable que duró muchísimo tiempo pecando y que después por la gracia de Dios llega a ser gentil y creyente? ¿No vale más que este? No, increíble. Pero esa es la valía, Y ese es inclusive, yo sé que se escucha un poquito que injusto, si uno no dice, venga, que dice injusto. Inclusive hay una parábola que habla de eso, y es la parábola de los jornaleros. ¿Se acuerdan?
Entonces el jornalero pactó con los que estaban ahí y dijeron, bueno, se paga tanto y listo, bien. Y después al último momento llegó un jornalero y a ti te va a pagar lo mismo que ese. Y los que estaban allá, no, pero si yo llevo trabajando todo el día y este va a trabajar solo un poquitico de tarde y van a pagar lo mismo. Y ahí es donde uno tiene que mirar, ¿y Dios está cumpliendo con estos? Sí. ¿Y con estos? También. El problema es que estos y estos a veces chocan. Y no se ve más bien la generosidad del cumplimiento de la gracia del Señor, que es lo que debería importar. Esa es la cosa. Versículo 29. Y con eso cerramos el capítulo 3. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son de la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Y entonces vamos a mirar acá algo que es cómo inicia. El versículo 29 es y sí. Y sí. Y eso lo que es una conjunción condicional. Vamos a hablar un poquito de español. ¿Qué es eso? Que plantea una condición o una hipótesis. ¿Y qué es eso? Otra vez, la condición es si permanecen en Cristo. Hasta ahí. Si permanecen en Cristo, no es si permanecen en la descendencia de Abraham. No. Es que si tú permaneces en Cristo, eres de la descendencia de Abraham y heredero según la promesa. Esa es la cosa. Es permanecer en Cristo. Recordemos que los judíos usualmente decían, ¿y usted de dónde viene? ¿Y de qué descendencia es? Para tratar de hacer la trazabilidad del seguimiento judío. ¿Sí? Y si tenía por ahí algún, entonces no era judío. En este caso, lo que estamos viendo es que si vemos las condiciones, si nosotros permanecemos a Cristo, somos de la descendencia de Abraham. Si no permanecemos en Cristo, no somos de la descendencia de Abraham. Eso es un condicional. Un condicional simplemente es sí y no. No es más. No hay el de pronto. No. Un condicional no. Lo hemos hablado también por ejemplo, en lenguajes de programación. Que me dicen, ¿y qué es eso? Pues hoy todo el tema de tecnología y toda esta cosa, eso es programado por lenguaje de programación y muchas cosas tienen un condicional. Es sí. Si alguien le da clic aquí, pasa esto. Si no le da clic, pasa esto. No es sin medio. Si no le da clic, queda trancado. No pasa nada, no hay siguiente paso. Veamos que los Gálatas habían sido llevados al engaño. Eso es lo que toca mirar. Cuando fueron introducidos a creer que podían llegar a ser de la simiente de Abraham, cumpliendo la ley. Entonces, ese era el engaño, que los de Gálatas pensaban que habían sido de la simiente de Abraham introducidos por cumplir la ley. La realidad es esta: ¿quién cumplía la ley? Pues nadie. Entonces, ¿quién había sido incluido de la descendencia de Abraham? Pues nadie. En Cristo sí son incluidos en la descendencia de Abraham y también de las promesas. Es muy diferente. Y entonces Pablo está mostrando lo contrario. Y está diciendo que la herencia prometida a Abraham fue cumplida en Cristo. Cuando los pecadores creen en Él, vienen a ser uno con Él, con Cristo. Y así vienen a ser de la simiente de Abraham y en Cristo heredarán todas las bendiciones. Entonces vamos a hablar un poquito, y la vez pasada hablamos de Abraham. La promesa grande de Abraham, de Dios y Abraham, fue que él iba a ser una descendencia más grande que las estrellas de Abraham. ¿Fue promesa de quién? De Dios. Ahora vamos a tratar de hablar. Abraham se ganó la promesa porque cumplió el pacto con Dios. Mirémoslo. ¿Sí cumplió? ¿Cuál fue el pacto? Que iba a venir de Sara y Abraham una descendencia grande, más grande que las estrellas. ¿Qué hizo Abraham y Sara? ¿Trataron de ayudarle a Dios? ¿Y se cumplió la promesa por ese lado? No. Lo que dejó fue un gran problema y una gran división. Que hasta hoy en día hay guerra por eso. Si nos damos cuenta de cómo, más bien, la promesa que Dios le da a Abraham no fue por el cumplimiento de Abraham, sino fue por la promesa de él mismo, de Dios con él.
No tenía nada que ver Abraham. En Abraham, por la gracia, Abraham recibe el cumplimiento de la promesa. Pero no fue por el cheque de Abraham, porque vayamos a ver el cheque de Abraham. ¿Cumplió? No cumplió, si ni siquiera esperó. Y yo sé que a veces nosotros decimos, wow, Abraham tremendo al dar a su hijo el sacrificio. Sí, pero miremos atrás, como también ya la embarró, como la embarró. Y esa es la humanidad de nosotros. Si nosotros miramos la Biblia cuenta las historias de tantos desaciertos y de tantos incumplimientos del hombre y de todos los aciertos y cumplimientos de Dios. Por eso cuando tú dices, Dios, pactemos. Dios, pactemos. Entonces, Señor, yo voy a hacer esto y si tú me das esto. Y Dios le da a uno lo que uno a veces le pide y uno no le cumple a Dios lo que uno dijo que iba a cumplir. Esa es la realidad. Es una realidad grande. Recordando entonces que la promesa que Dios de Abraham recibe, Dios se la da de una manera incondicional. Porque si hubiera sido condicional, la condición es que cumplas, pues no la recibe, porque no vio lo que hizo Abraham. Es interesante verlo de esa manera. Y con esto vamos a entrar al puntico número 2. El punto número 2 es nuestra herencia es en adopción por y para Cristo. Y entonces vamos a mirar que somos herederos. Sí. ¿Cómo somos herederos? Pues porque somos adoptados. Adoptados. Y yo sé que de pronto en algún momento, si tú tienes hermanos, has volteado a mirar y decir, el adoptado es este. Tratando de decir que la adopción se usa como una forma despectiva. Pero en Cristo la adopción no es una manera despectiva. En Cristo es una gran bendición. ¿Por qué? Porque la cosa es esta, todos somos adoptados. ¿Quién es el único hijo amado en el cual Dios tuvo complacencia? Cristo, Jesús. ¿Y el resto qué somos? Adoptados. Pero sí ve que se escucha como, adoptados. Sí, pero no es como el dicho que yo le digo a mi hermana de forma despectiva, ay, sí, estoy adoptado, porque no se parece. No es así. Versículo, entonces vamos a mirar que en otras palabras, el versículo 1 del capítulo 4, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia un esclavo, dice la Escritura, a pesar de ser dueño de todo. Versículo 2, al contrario está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. ¿Se acuerdan que yo expliqué el versículo 25 hablando de tutor? ¿Y el tutor quién era? La ley. ¡Ay! Entonces aquí otra vez apareció el tutor. Vamos a tratar entonces mejor de explicarlo. Entonces quizá una buena forma de ilustrar este versículo 1 y 2 es, imaginémonos un padre rico que tiene la intención de pasar el control de la riqueza a su hijo. Cuando llegue a la madurez, sin embargo, mientras él sigue siendo un niño inmaduro, está en la condición, no está en la condición de recibir la herencia, sino está como un esclavo que se somete. Se le está diciendo continuamente qué debe hacer y que no. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Y eso es lo que hace la ley. La ley, 5 primeros libros, le decía al pueblo qué hacer y qué no hacer. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, cuando llega el Espíritu Santo en nosotros, una cosa es que no lo escuchamos, pero el Espíritu por dentro le dice, a ese lado no vaya, a esa cita no vaya, con esas personas no salga. Que usted no lo escuche, eso es otra cosa. Pero el Espíritu le habla a uno. Lo incomoda a uno. No sé si se han dado cuenta que uno dice, venga, pero es que yo sabía que no tenía que venir, que estoy incómodo. Estoy súper incómodo, yo no sé por qué. Y por ahí, que soy yo que le digo que no, que aquí no debemos estar, vámonos. Es el Espíritu que habla. Yendo a la práctica del texto y espiritualmente mostrando que
el tema de administrador y tutor es un niño inmaduro espiritualmente, y que la ley es el tutor, y que la ley es ¿de quién? De Dios. Si vemos y vimos como Timoteo antes decía que la ley buena o mala, la ley es buena. La ley es buena y es necesaria, porque es como cuando uno está en el espejo y se mira, no sé si les ha pasado, uno saliste rápido de afán y uno dice, mira el espejo, ay, no, me pasa algo. A veces, por ejemplo, en mi caso de uno de hombre, cuando uno va de afán rápido, se pone el pantalón rápido y se mira el espejo y ya, la cremallera. Es algo como eso. La ley es necesaria para uno decir, algo estoy haciendo mal. Es necesaria la ley. Versículo 3 dice, así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Esta era la condición de los judíos bajo la ley. Eran niños y estaban bajo instrucciones de la ley, como si fueran todavía esclavos. Y la ley estaba llena de sombras e imágenes de lo que traía los sentidos espirituales mediante lo físico, externo. Por ejemplo, una sombra que ellos veían era el tema de la circuncisión. No es que toca hacer la circuncisión, porque si no nos circuncidamos, no nos salvamos. Y eso es lo que Pablo está diciendo, venga, ni la circuncisión ni la incircuncisión salva. ¿No se han dado cuenta que a veces tenemos el corazón incircunciso? Y no vamos a meterse allá al corazón, allá la circuncidar el corazón. No es así. Entonces el problema grandemente está en el corazón. Veamos lo que dice aquí en pantalla. Dice, el judaísmo era físico y externo y temporal. Físico, externo y temporal. Mientras que ahora el cristianismo, en cambio, es espiritual, interno y permanente. O sea, casi que cuando uno está en Cristo, uno ya tiene una vida que eterna. Alguien me decía alguna vez, es que la vida eterna comienza cuando yo me muero. Decía, no, la vida eterna empieza cuando tú recibes y crees en el Señor. Desde allá empiezas a tener tu vida eterna. Que va a pasar una cosa diferente del cuerpo físico, eso es otra cosa, pero la vida eterna ya comenzó desde ese momento. No es cuando yo me muera y ahí se empieza. Versículo 4. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. ¡Wow! Y vamos entonces a mirar que aquí en pocas palabras está la maravillosa explicación pública sobre la deidad y de la humanidad del Salvador. 100% Dios y 100% hombre. 200%. ¿Quién ha ido 200%? Yo sé que a veces uno dice, uy, pero ese 200% amoroso. 200%, no, pero no es la realidad. ¿Sí? Pero Dios sí es 200%. 100% hombre, 100% Dios. ¿Quién como Jesús? Nadie. Nosotros somos 100% ¿qué? Hombres y pecadores. Eso sí somos 100%, fijo lo tenemos. ¿Sí? Ayer compartía con alguien y le decía, mira, todo lo bueno, porque no es ni siquiera mi palabra, fue la palabra de alguien que predicó en la iglesia y fue, todo lo bueno que tú haces es Dios. Todo lo bueno que tú hagas es Dios. Y todo lo malo que tú hagas, ese sí eres tú. Ese sí eres tú. Y entonces vemos aquí cómo está el Hijo de Dios eterno, pero que nació de una mujer. Y sí, si fuera solamente el hombre, pues sobraría además decir que fue nacido de mujer, porque si fue nacido de hombre y de mujer, ¿para qué decimos que fue nacido de mujer? Sabemos que la parte de la simiente viene de parte de Dios y la otra parte de la humanidad viene de parte de la mujer. Entonces, nacido en el mundo como un israelita, nació por ello bajo la ley Jesús, como el Hijo de Dios. El Señor Jesús jamás hubiera estado bajo la ley. Él era quien había promulgado la ley.
Pero vemos cómo, más bien, en una gracia llena de condescendencia, se puso a sí mismo bajo la ley. ¿Quién puso la ley? Él. Y él mismo se pone bajo su ley, que él mismo anunciaba para poder magnificarla con su vida y llevar a cabo la maldición de su muerte. Porque la ley, ¿se acuerda que hacía algo? Maldecía. Lo que está diciendo acá es que Jesús pone la ley y él se pone en cobertura de la ley, y aparte de eso él cumple la ley haciéndose maldito él, porque la ley eso era lo que demandaba, para que los que creamos en él ya no estemos sujetos a la ley, sino tengamos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cambia la cosa drásticamente. Versículo 5, y lo explica explícitamente, valga la redundancia allí, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Entonces el Señor da la ley, y la ley es buena para cuidarlos, instruir, pero cuando llega a Él, ya la ley queda anulada. Hablando de salvación, ¿sí? Ya la ley queda anulada. Y entonces, por los estudios anteriores y la escritura del día de hoy, vemos cómo la ley exigió un precio a aquellos que dejaban de cumplirla. ¿Cuál era el precio? La muerte. La muerte. Es que si uno mira los primeros 5 libros de la Biblia, solos uno dice, ¡qué miedo no cumplirle a Dios! Porque si yo no le cumplo a Dios, me muero. ¿Tú te imaginas si hoy en día eso estuviera vigente todavía? La realidad de eso es que no habría hoy servicio, porque no hubiera ni quien predicara ni quien escuchara. Porque no cumplimos nosotros, estaríamos fijos muertos. Por no cumplir el primer mandamiento, Antes que Dios pudiera llevar a los hombres a la maravillosa posición de ser llamados hijos, se tenía que pagar el precio. De modo que Cristo viene al mundo como miembro de la raza humana y de la nación judía, pagando por el precio que la ley demandaba, que era la muerte. Era definitivo el valor insuficiente esa muerte de Jesús para pagar por cualquier cantidad de pecadores, pasados, presentes y futuros. Es que uno dice, no, eso es por gracia y es gratuito. Sí, pero ¿se acuerdan que a veces decimos que lo que es gratis no tiene valor? No. En este caso, si muy bien se escucha como gratis, yo no tengo que hacer nada porque es el Señor el que la da, es invaluable lo que Él hizo. Y sí, es en gracia e invaluable. Y eso es lo que a veces se le puso a uno en la mente, de decir, venga, eso tan bueno no dan tanto. Venga, el hecho de que sea de esa manera, de que por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿sí?, no quiere decir que no haya tenido un valor invaluable, porque el valor fue que Cristo, el Hijo amado de Dios, dio su vida, se separó del Padre, se humilló haciéndose humano, y aparte de eso, vino como siervo, vino a lavar pies, y vino a lavar pecado, y fue a la cruz y derramó su sangre, y su carne también sufrió la separación por unos momentos, en donde dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y ahí fue donde ¡pum!, recayó la maldición, y podemos ser salvos en Él. Es la composición de esto. Miren cómo este estudioso que se llama Gobet lo describió. Cristo, Hijo de Dios por naturaleza, vino a ser Hijo del hombre, para que nosotros por naturaleza, hijos de hombre, pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. ¡Wow! Lo cual nos debe llevar a pensar, oh glorioso intercambio, eso me suena, yo lo he escuchado en algún lado. ¿Se acuerdan la última canción que cantamos? Glorioso intercambio, en donde Él cambia con Él. Por eso es que es glorioso, porque donde tú tengas algo que ver con el intercambio, es corrupto. Hay ya corrupción a causa de que de nuestro pecado. Y entonces dice, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. El creyente es adoptado en la familia, entendiendo que nosotros decimos que la adopción es coger a un hijo de otra persona
y yo lo adopto, ¿sí? Ahora, el creyente es adoptado en la familia como hijo, entendiendo que cada cristiano es hijo en el acto de creer en Cristo Jesús y es introducido a la herencia de la que es heredero. Y entonces la adopción para la cultura romana es diferente que la que tenemos nosotros en nuestro tiempo actual. Miren, para nosotros comúnmente, como lo decía hace un ratico, la adopción es tomar el hijo de otra persona como nuestro. Pero en el Nuevo Testamento, la adopción significa situar al creyente en la posición de hijo maduro, con todos los privilegios, y esta es la cosa que viene, y responsabilidades también. ¿Porque un creyente tiene responsabilidades? Sí, de la posición de ser llamado hijos de Dios. Entonces Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si se están dando cuenta que él no dice, por tanto, todos los líderes de iglesia, pastores, ministeriales, vayan, no dice eso. Ahí está diciendo que todos los que son hijos de Dios tienen que hacer ¿qué? Discípulos. Ahora el problema es que si yo soy hijo de Dios y no soy discípulo, pues ¿cómo voy a hacer un discípulo si yo no soy discípulo? Esa es la cosa. Esa es una tarea para el Hijo de Dios. No solamente para los que están al frente de las iglesias. Porque uno dice, es que la iglesia está sola. Nadie. ¿Será que no están haciendo algo para traer a la gente? La cosa sería, ¿y tú qué estás haciendo para que alguien más venga y ocupe una silla? Ahí es donde la cosa cambia, ¿cierto? Muy bien. Romanos, y cerramos con Romanos. Vamos cerrando con Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 16. Y sé que estamos en Gálatas, pero recuerden que es que Gálatas, uno empieza a leer Gálatas y dice, uy, esto se parece muchísimo a lo que dice Romanos. Versículo 14. Dice, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Ok, o sea que hay otra parte que nos puede mostrar si somos hijos de Dios o no. Y es quién te guía a ti, el Espíritu Santo o tú. Porque si hablamos de la gente de afuera, le dice, ¿y usted a quién le hizo caso? No, yo le hice caso a Pepito, a Menanguito, o yo me hice caso a mí mismo. Ya es cuando uno no le va bien. Pero cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, uno dice, y Dios, tú me estás guiando por este lado y yo no entiendo. De verdad que yo no entiendo, pero bueno, yo voy porque tú me estás guiando. Y ahí es donde uno ve la obediencia, la fe, la credibilidad, la fidelidad. Versículo 15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar algo. Abba, Padre. El espíritu mismo asegura que nuestro espíritu, que somos hijos de Dios, es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que dice, no, yo soy hijo de Dios. Es el Espíritu Santo nuestro, es el Espíritu Santo. Muy bien, versículo 6, y con este versículo 6 cerramos. Ustedes ya son hijos de Dios. Y en este momento podemos parar y decir, ustedes ya son hijos de Dios. Ya sabemos a quién les está hablando, ¿no? Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Y veamos que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu. O sea, sin Espíritu, ¿quién discierne? Sin el Espíritu Santo. Pues discierne uno a la carne de uno y a la manera del mundo. ¿Sí? Y crea una conciencia, el Espíritu Santo crea una conciencia de una condición familiar, lo que lleva al santo en posición, teniendo en cuenta que cuando decimos somos santos en posición, porque todavía estamos en una escala de santificación, ¿sí? Pero en posición somos santos en Cristo, solamente que seguimos siendo procesados. Por eso el que es fiel para comenzar la obra es fiel para terminarla. Muy bien. Y entonces, la condición familiar que nos crea es esa condición en donde a veces uno en la iglesia ve a una persona que hace parte de la iglesia
y lo empieza a amar como si fuera parte de mi familia. Es esa posición lo que lleva al santo a mirar que el hijo y el que está haciendo parte de la familia clama la frase, la cortina que aparece ahí es Abba Padre. Y entonces, ¿qué significaba Padre? Porque venga, yo no entendí qué es eso. Abba Padre es una palabra aramea. El arameo es uno de los léxicos que usaba el pueblo de Israel. Si vemos el original del Antiguo Testamento, nosotros decíamos, el Nuevo Testamento está en griego. ¿Y el Nuevo? ¿En qué? ¿Alguien se acuerda? El Antiguo ¿en qué? ¿En qué idioma original? En hebreo. Pero estamos diciendo que aquí hay arameo. Lo que pasa es que el hebreo es un primo del arameo. ¿Sí? Y el arameo significa papá o padre querido. ¿O se han dado cuenta cuando los niños están chiquitos se llaman a su papá papito? O papito, no sé, o de una manera muy tierna, de una manera muy cercana. El origen proviene del arameo, que era la lengua en la que hablaba Jesús. Arameo. Y significaba, el Abba era íntimo, expresaba la confianza filial, familiar, comparable a la de papito o papi, la de un niño. Es esa confianza. Ahora, creo que es bueno poder pensar en esto. ¿Será que tú puedes decirle a Dios, Abba Padre? Porque eso solamente va a depender de la relación tan íntima, cercana y familiar y filial que tengas con Él. Si no, seguramente tú solamente vas a decir, yo creo en Dios y ya. Por eso es que en este momento el Abba Padre va de una manera tan profunda como cuando entran palabras corticas dentro de la familia, que solamente conoce la familia. Tú te puedes llamar Juan, pero tu familia no te llama Juan. Te puede decir Checho. No, es que Checho es el familiar que lo conocemos acá y todo. La familia lo conoce como Checho y no como Juan. ¿Sí? Es una cosa diferente. No sé si ustedes tienen, por ejemplo, dentro de sus familias, maneras en que los llaman a ustedes o ustedes llaman a su familia. Y es por la intimidad y la parte filial fuerte y estrecha que hay. No es por otra cosa. No es por otra cosa. Demostrando entonces que hay una relación íntima, cercana y de total confianza. Esa es la cosa. No, si a ti te llama tu familia de alguna manera, yo he escuchado dentro de la iglesia, por ejemplo, la esposa llama diferente al esposo. Pero solamente la esposa la que lo llama así. Vaya yo llamarlo así, a ver, ¿y qué me dice así? Y, pues sí, somos hermanos, pero esa cercanía que hay así, no la tengo contigo. ¿Sí? Entonces es interesante mirar eso. La cosa es, yo tengo una relación tan íntima con Dios, tan cercana con Dios y de tanta confianza con Dios, que yo pudiera decir, Padre, ¿por qué ese latino? Yo tengo que anhelar a poder llegar delante de mi Señor y Salvador a decir, hoy clamo a ti, Padre, porque te doy la gloria, la honra y Padre, tú sabes que hoy vengo y se puede uno desplayar su corazón con el Señor. Entonces, la usaba Jesús, era usada por Jesús y los primeros cristianos para dirigirse a Dios al añadir Padre y el Abba Padre es como una redundancia, ¿sí se dan cuenta? Si definitivamente Abba significa papito o papi y uno dice papi padre, pues escucha como diferente, pero se enfatiza en la adopción espiritual de los creyentes y su posición como hijos, y no solamente como hijos, sino como hijos amados. Una cosa es tener un hijo y otra cosa es tener un hijo amado. Es bien diferente tener hijos a tener hijos amados. ¿Qué concluimos? Y entonces antes de la conclusión vimos cómo somos hijos mediante, ¿y quién eres hijo tú?
sea, ¿mediante quién eres hijo tú? En Cristo es que tú eres hijo. Si no está Cristo, todavía no eres hijo. Si solamente lo recibiste y no has creído en Él, todavía no, estás en proceso. Puntico 2. Nuestra herencia es en adopción. Y cuando hablamos de adopción, no es que yo soy hijo de Dios porque mi papá y mi mamá son hijos de Dios. No es así. No, nos encantaría que fuera consanguínea, ¿sí? Y es que si yo tengo O positivo y él tiene O positivo, pues es hijo de Dios. No es tan así. El tema de ser hijos de Dios es por la relación. Es por la relación que yo personalmente tenga con mi papá. No es por otra cosa. ¿Qué concluimos? Y entonces, la conclusión es, eres un hijo solo mediante la fe en Cristo. Eres un hijo solo mediante la fe en Cristo. Y recuerda que esto no es transferible. Esto es personal. Y si no eres hijo, pues la buena noticia es que puedes llegar a ser hijo de la misma manera, aceptándolo y creyendo mediante la fe en Cristo, y no es por obras, no es por obras, siendo las obras una buena evidencia de un hijo de Dios. Entonces, no vamos a decir que las obras tampoco, no, porque si vemos la escritura, también dice que la fe sin obras es una fe muerta. Pero ahí sí tiene un sentido. Entonces, yo veo que yo puedo llegar a ser un hijo aceptándolo y creyéndolo en Él mediante la fe en Cristo, y no es por obras, sino más bien las evidencias de un hijo de Cristo muestran que yo lo acepté y creí en Él mediante la fe. Si es diferente. Si es diferente. Ahora, nuestra adopción significa situarnos en la posición de hijos maduros, con todos los privilegios y responsabilidades que esto implica ser un hijo de Dios. Porque usualmente se han dado cuenta que a veces los hijos quieren herencia, pero no quieren responsabilidad. Y así no obra un hijo de Dios. Uno, si muy bien tiene privilegios, también tiene responsabilidades. No, pero una responsabilidad como cuál. Ok, es una responsabilidad tuya orar. Es una irresponsabilidad tuya no orar. Es una responsabilidad tuya leer la palabra. Es una irresponsabilidad tuya no leer la palabra. ¿Sí se dan cuenta cómo empieza a tener un sentido interesante? Ahora, cerramos con este último, concluimos, y es: Abba Padre, ayúdanos a fortalecer esta intimidad, confianza y cercanía en la relación entre tú y yo. Y ahí es donde necesitamos olvidarnos de todos los que están alrededor de nosotros y decir: Abba Padre. Sí puede estar alguien aquí, pero yo estoy aquí con mi Padre. Padre, ayúdame a fortalecer la intimidad que yo necesito tener contigo, en la relación entre tú y yo. Y gracias por tu Espíritu, que nos hace más cercanos a ti. Alguna vez, no muy lejano, en algún momento colocamos una imagen de Ramón. Yo no sé si alguien se acuerda quién era Ramón. Y Ramón era una rama que estaba separada de la vid. Y Ramón estaba ya así casi cerca, así llegando allá a la vid. Y esa es la cosa. ¿Cómo estás hoy tú? ¿En la rama o cortado de la planta? Recordemos que Jesús dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y el que está en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada puede ser. Y esta es la cosa: si tú tienes una necesidad grande, en trabajo, de salud, de alguna otra cosa, tienes que estar en Cristo y Él estará en ti. Y aun cuando tú no veas
el panorama tan lúgubre y puedas llegar a poder pronunciar estas palabras, porque en algún momento somos humanos y también decimos, yo ya no puedo más, ya no aguanto más, Señor, ya no aguanto más. Es en donde el ya no aguanto más, si estoy en Cristo, Él me hace aguantar por estar en Él. Es por estar en Él, no es por otra cosa. Que la gracia del Señor Jesucristo, de verdad el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Oremos. Padre amado, gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso que nos das, por tu palabra. Y bueno, Señor, sé tú por favor edificándonos, llevándonos cada vez más a ti. Gracias, Señor, por tu gracia inmerecida. Y porque ahora vamos a tomar la cena. Y porque ahora, Señor, vamos a entender que la común unión que tenemos es por ti, Señor. No es por otra cosa. Te damos gloria y honra, Señor, en el santo y poderoso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a pasar a la Santa Cena y para eso, entonces, Jorge va a pasar y va a compartir con nosotros. Hola a todos. Bueno, como tema personal, siempre me da mucho nervio y un poco de ansiedad pararme de frente de todos para la Santa Cena, porque es un orgullo, ¿no? Y siempre que uno se llena de orgullo por hacer algo, siempre da nervio por el evitar quedar mal, ¿no? En ese caso, siempre es resaltar la gracia de Dios con nosotros, el sacrificio que Él tuvo, la valía de dar su vida por todos nosotros. Y este es un momento para recordar, es un momento también para recordar de que todas las cosas positivas vienen a través de algo negativo en la mayoría de las ocasiones. Y que Él siempre está para nosotros, siempre está acompañándonos, siempre está pendiente de nosotros en todos los sentidos personales, profesionales, emocionales, dándonos la forja y la madurez que necesitamos para poder continuar. Tomémonos un minuto de pensar dentro de cada uno en cuán grande ha sido Dios con nosotros en estos años y en el poder que tiene el amor de Dios para restaurarnos. Pecador, deseas quien era yo, miserable y perdido, sin ninguna dirección. De un abismo nos querías separar, pero cruzaste la distancia, me viniste a rescatar. No hay división en tu miseria, tu trono dejaste por vivir en mi interior. Ahí en la cruz pagaste mi dolor, mi deuda culpa. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer el día de hoy es, mientras escuchamos la canción, usualmente pasamos la Santa Cena, pero vamos a hacer de una manera diferente. Hoy, el que esté con el corazón dispuesto a compartir de la Santa Cena, debe tomar la Santa Cena. Puede tomar el pan y puede tomar la copa, y esperamos un momento al final para orar y compartir juntos los alimentos. Así que los invito a quienes quieran compartir la cena que puedan pasar por los alimentos. Acá.
Pecador, ese es quien era miserable y perdido, sin ninguna dirección. Dramatismo nos quería separar, pero cruzaste la distancia y viniste a escapar. Que no hay división, un camino de amor. Dios Padre, gracias por el crecimiento, gracias por forjarnos día a día, gracias por otorgarnos esa madurez que necesitamos, sobre todo cubrirnos con tu gracia. Gracias por todos los percances, obstáculos, dificultades, glorias, ganancias, porque no todo es malo, todo es positivo para seguir creciendo en ti. Esa es la ruta principal, ese es el aviso que queremos llegar, estar del lado tuyo, aferrarnos a ti, y a pesar de que somos pecadores, de que te hemos fallado una y mil veces, siempre estás para recibirnos y ser ese hombro de apoyo y ese corazón perfecto de amor para todos nosotros. Podemos compartir la cena. Gracias por haber sido ese intercambio y por tenernos hoy donde nos quieres. Amén. Bueno, muchachos, ya finalizando un poco, vamos a ver los anuncios de esta semana y terminamos con la última tanda de alabanza. El estudio de hombres, del libro de hombres y de mujeres, aún sigue en receso. Está planificado para iniciar a mediados de mes. Las personas que no hayan venido a estos estudios, se los recomiendo. Los que ya saben que existe, por favor, traten de agendar su espacio porque es muy constructivo, realmente. El siguiente anuncio es ofrendas. Dios ama al dador alegre. Muchas veces no es tanto la cantidad, sino el significado y el entusiasmo con el que se hace. Hay una nueva oportunidad para servir, es los fines de semana, los sábados en la cocina decimos que es el mise en place, es dejar todo ordenado para el día siguiente. Si quieren servir, pues hablar con Angie y con Natalie. Igual se está abriendo un cupo para el Ministerio de Niños, para ayudar a sembrar esa semillita de Dios en los chiquitos de los pequeños de la iglesia. Estas serían las alabanzas de las noticias para este fin de semana, y también obviamente si necesitan la oración, pues aquí estamos todos los servidores dispuestos. Los despido a las personas que están en redes sociales, gracias por conectarse, por estar cada domingo y nos vemos.